Hace un par de años, ¿cuántos años son? Dos años, el inicio del 2020, la Universidad Católica y la Universidad de Chile generaron un espacio de lo que uno le pide a las universidades, las instituciones más valoradas por la ciudadanía según la última encuesta CEP, y esto ya se mantiene en el tiempo. Bueno, hacen su pega de miremos nosotros desde la universidad o aportemos de la universidad esta mirada más calma, más tranquila, más reflexiva, más profunda, y generaron, en el contexto del 2020, que recuerda usted cómo estaba Chile convulsionado, tenemos que hablar de Chile. Mientras algunos discutían, nos peleaban, se polarizaba, hay que hablar de Chile para poder encontrar puntos de acuerdo. Y esa institución se generó, la Católica y la Chile, y dio pie hace 2 años a esta institución que hoy lidera Valentina Rosa, cientista política y subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Valentina, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, ustedes hoy día están abocados al proceso constituyente que está ya a punto de habilitarse. En la segunda patita. En la segunda patita en trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Pero ustedes han planteado 7 claves ciudadanas respecto al proceso constituyente que debiera partir el próximo 2023. ¿Qué claves han descubierto? Y explícanos, a mí me lo han contado, pero explícanos o comparte con la gente a partir de dónde sacan ustedes estas claves. No es que se les ocurran ni las busquen en Google. Claro, esto no es investigación académica, no es estudio de las universidades y la academia generando un espacio de conversación ciudadana. Hemos hecho, como contabas, desde el 2020 instancias de diálogo, de escucha mutua, de participación, pero el informe que entregamos ahora son específicamente los mecanismos de participación que tuvimos en torno al proceso constituyente. Mientras estaba operando la convención, hicimos un proceso de escucha, se dividió en 5 procesos distintos, algunos con temáticas que nosotros proponíamos, otros con temáticas que proponía la ciudadanía al inicio, cuando estábamos todos anhelando y expectantes de este proceso y cómo se iba a desarrollar. Hicimos otros al final, donde ya estaba un texto, donde estábamos en periodo de campaña, donde estaba muy álgida la polarización y eso nos permitió, si bien es con distintas preguntas, distintos públicos, llegar a más de 20.000 personas y recoger esta mirada. Arica, Punta Arenas, distintos segmentos etarios, sí, con sociales. Un esfuerzo gigante por llegar a niveles socioeconómicos más bajos, niveles educacionales más bajos, que normalmente se restan de estos espacios o que no, los mecanismos a veces también les ponen las dificultades para que las personas la capilaridad del territorio con sus personas, que conversen entre ellas, no solamente ir a encuestarlos, sentarnos en una mesa que ellos conversen sus realidades distintas, ¿no? Así es, eso es un desafío gigante, es un proceso de escucha mutua también. Si bien las encuestas son sumamente necesarias y la información que recién revisaban es fundamental para el debate público, también necesitamos narrativas. Vemos que hay educación, salud, pensiones en el tope de la tabla, pero ¿qué significa eso? ¿De qué habla la gente cuando dice que es la educación o la seguridad o las pensiones su prioridad? Y eso lo desarrollamos mediante diálogos en grupos pequeños, donde las personas mezclamos además distintas realidades comunes, género en un mismo diálogo de 5 personas, y que todos tienen la oportunidad de hablar más de una vez, de entender también de dónde viene la opinión del otro y de enfrentarnos a esa opinión política diferente que en general ni la ciudad ni las redes sociales lo facilitan mucho. Antes que me den las claves que ustedes recogen de esta conversación por todo Chile durante un largo tiempo, esas personas que provienen de mundos distintos, comprensiones del Chile distintos, realidades muy diversas, ¿se están tan polarizadas como está la clase política a veces, o la élite muchas veces, o como parece Chile mirado desde una perspectiva? No, no vemos que se desarrolle una conversación polarizada, al menos en nuestros diálogos. Sí creemos que falta, a todos nos da susto enfrentarnos a una conversación así. Cuando invitamos a la gente a tener una conversación política con absolutos desconocidos, a todos nos falta ese ejercicio, y ahí creo que ese es el primer aprendizaje del Tenemos que hablar de Chile. ¿Cuánto nos falta avanzar en ese hábito de encontrarnos con quien opina distinto, entender de dónde viene esa opinión y poder contar también en un espacio de respeto nuestra opinión? En ese ambiente vemos que la gente, tampoco hay que romantizar el diálogo, hay diferencias de opiniones, hay proyectos de vida absolutamente distintos en el país que se traducen en opciones bien distintas de país o en visiones bien distintas de país. Pero la gente es capaz de conversar en un ambiente de respeto, escuchar el punto de vista distinto. Hay roces, hay conversaciones que se alargan muchísimo, que los grupos se quieren quedar conversando, pero no vemos el nivel de polarización que al menos se da en la élite o en el debate público. ¿Y cuáles son esas claves que ustedes han descubierto en estos ejercicios para compartirlas y ponerlos como otros insumos al proceso constituyente que debiera partir? Vemos en el proceso, primero la gente nos hablaba de grandes anhelos que yo creo que es necesario reconocer que estuvieron presentes en el debate público. La gente nos hablaba de descentralización, de cómo acercar la política a los territorios, de
un mayor rol del Estado en el cuidado del medio ambiente, mayor cantidad de derechos sociales. Esas son temáticas que vimos, pero todavía esto era al inicio cuando eran anhelos. Y esa conversación va cambiando durante el proceso y vemos que es una conversación que baja a la cotidianidad de los proyectos de vida de las personas. Cuando la gente nos habla, por ejemplo, de salud, que además veíamos están en las preocupaciones también de la encuesta CEP, la gente usa la palabra el sistema de salud. Tiene la noción de que hay cosas estructurales, pero también nos habla del trato en el CESFAM o de la incertidumbre que siente cuando lleva 2 años en una lista de espera de una operación. Entonces, aparecen muchísimos temas que van cambiando en ese contexto, al que se ha sumado además la seguridad, la delincuencia, muy consistente con la encuesta, la inflación y también los problemas que generó el mismo debate público. Es indudable que generó ciertas incertidumbres en la ciudadanía y vemos una preocupación también por la convivencia y la polarización que es súper necesario de considerar, y eso va permeando al final esa visión del proceso y de la propuesta final de nueva Constitución. Entonces, claves para tener en cuenta para quienes van a ser los consejeros, se van a llamar. Claro. Claves que les gustaría remarcar con marcadores para que no se les olvide. Sí, vemos un malestar, eso es importante, un estrés social bien relevante, bien claro, hay angustia, hay miedo, hay emociones bien potentes en la ciudadanía, pero vemos que hay condiciones para no quedarnos pegados en eso también. Primero, adentrarnos en cuáles son esas causas, en lo diversas que son, en los diversos matices, con el ejemplo que recién te daba de salud. Y nosotros, de hecho, le preguntábamos abiertamente a las personas si creen que están las condiciones para superar los desafíos del país, y las personas creen que sí, y nombran distintas condiciones. Confían en su país. Entonces, de todas maneras, y vemos que están esas condiciones, o sea, si las personas perciben que están las condiciones y son capaces de, cuando se enfrentan a hablar de política, de tener una buena conversación no tan polarizada, quizás haya una tarea más para la élite y para el debate público, de cómo recoger ese ánimo de las personas que, si bien lo está pasando mal, como decíamos, hay angustia, hay incertidumbre, hay todavía una esperanza desde donde construir para este proceso y para otros temas también. Entonces estamos hablando de que hay miedo o hay temor, pero hay confianza en que se puede, ¿cierto? ¿Qué otros elementos ustedes vieron durante el proceso? Porque están desde el 2020, vivieron todo el proceso aquel que fue bien convulsionado de la convención misma, y ahora que se calma un poco post 4 de septiembre, que parte de nuevo. ¿Cómo han visto ustedes el cambio de estados de ánimo y de capacidades de diálogo de los chilenos y chilenas? Sí, hemos visto que ese ánimo ha ido, ese malestar ha ido aumentando y la esperanza ha ido decayendo, pero sigue estando presente. Y por eso creemos que es necesario quedarnos con eso para construir a partir de eso. Vemos que las personas, cuando hablan del texto, de la propuesta en concreto de nueva Constitución, si bien hay muchas críticas, hay una atención relevante a los contenidos. Si bien yo creo que en el debate público se ha hablado mucho del proceso, la encuesta también nombra el trabajo de los convencionales, la preocupación por la convivencia. Antes que los contenidos, la encuesta CEP habla que les molestó más, los que votaron rechazo más por el trabajo de los convencionales que por los contenidos. Claro. Nosotros preguntamos derechamente por los contenidos, pero es interesante que la gente, cuando le preguntamos por contenido, tiene respuesta. No es que solo se quedó en las anécdotas, solo se quedó en las fake news, hay una conversación importante sobre los contenidos. ¿Y qué vemos? Si bien hay matices por grupos sociales o distintas distribuciones, una conversación muy centrada en los derechos. Pero si hacemos doble clic en los derechos sociales, por ejemplo, aparece salud con todas estas preocupaciones y aparece la conversación sobre vivienda o propiedad. Entonces ahí sí puede haber un tema de información y de desinformación, pero en salud la gente nos hablaba mucho de su experiencia en las listas de espera, en el CESFAM. Entonces también hay problemas de información y del debate público, de cómo permea a las personas y cómo las confunde. Pero también de cómo se ve reflejada su cotidianidad en el debate público y de qué es lo que ellos dudan por cómo ven que funciona el sistema en su día a día y cómo eso se transfiere a si creen posibles los cambios, si sienten que son aplicables, implementables, y eso finalmente se traduce en una opinión política. Y necesariamente, dada la experiencia que ustedes tienen, yo te quería preguntar sobre uno de los elementos que conversamos con Carmen Fulón del CEP, que es estas frases que le plantean a la ciudadanía, y dice: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, que uno debería suponer, no sé, cerca del 100%. Uno debería suponer, ¿quién no va a querer la democracia versus otras formas? Aunque no sea perfecta, nadie ha inventado una parece mejor. Solo el 49% de las personas dicen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y eso viene de un 61 y viene de un 64, o sea, viene cayendo.
¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del diálogo y del trabajo con las personas que ustedes escuchan? Sí, yo creo que es el enriquecimiento que se puede producir entre estas encuestas y los diálogos que hacemos nosotros para darle narrativa a estas preferencias. Nosotros vemos una ciudadanía muy exigente y muy crítica de la institucionalidad de la política. No es gratis este proceso constituyente que no llegó a puerto. Y yo creo que eso se traduce en la gente un poco más desilusionada de una institucionalidad, en este caso democrática, que no es capaz de encauzar las demandas de las personas. Y en el fondo eso no es gratis para lo que viven las personas en el día a día, la estabilidad de sus proyectos de vida. Pero sí vemos, como te decía, que la gente es capaz de encontrar condiciones y vemos que es una mirada crítica a partir de la atención, del anhelo de que la política mejore, porque yo creo que si mejora hay un efecto en la calidad de mi proyecto de vida o del proyecto que tengo para mis hijos, entonces lo critico porque pongo atención, porque quiero que mejore. No es un desdén, no es una indiferencia respecto de la política. Si bien hay mucha crítica y es bien transversal, no se salva a nadie, es a partir de la importancia que le damos a la política y de ahí me importa que sea mejor y me importa criticarla. Creemos que ahí hay algo bien importante para agradecer, pero no es un cheque... Pero calza esto que vemos que el 49% solamente, pues se puede decir solamente, indica que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Solo el 49% ¿tiene correlato con lo que ustedes escucharon? Sí, totalmente. En el fondo, mayoritariamente, como sale en la encuesta, la gente todavía prefiere la democracia, pero va a la baja y esa tendencia, nosotros vemos discursos que levantan alarmas, en el fondo, cuestionando la institucionalidad y la capacidad de los políticos de llegar a acuerdos. Y si no creemos que la política es capaz de llegar a acuerdos, vamos a buscar otras alternativas. Pero no son los discursos mayoritarios. Al igual que la encuesta, vemos que la mayoría de las personas que participan en nuestros diálogos todavía valoran la institucionalidad, valoran la democracia, ven que hay ahí un espacio, pero le exigen. O sea, ese no es un cheque en blanco la creencia de las personas en la democracia, es algo que hay que construir. Y además vemos que es un llamado bien transversal. Cuando critico a todos los políticos, espero que todos mejoren también. No se trata solo de mi alcalde o solo de que yo voté o si yo voté por este gobierno o no. Cuando la crítica es tan transversal, la necesidad de mejora también es transversal, e incluso no solo de la política, de los medios, del rol de las universidades, la academia y tantos otros actores importantes en el debate público. Valentina Rosa, cientista política y subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, esta iniciativa que en 2020 impulsó la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Chile, justamente para, como dice su nombre, hablar de Chile cuando había tanta diferencia, polarización, roces, resquemores y desconfianza, sentar a personas distintas, de distintos lugares, procedencias, edades, segmentos, hablar sobre este país que compartimos. Valentina, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.